va a presentar precisamente una obra de su autoría, ¿no? Coméntenos en qué consiste la misma. Mire, básicamente es una obra que es una memoria de un tiempo que vivimos en la Argentina, que fue muy importante, que fue decisivo, que fueron fundamentalmente los años de la instalación de la democracia después del proceso militar. Yo tuve el privilegio de acompañar al presidente Alfonsín desde diciembre del 83 hasta que terminó su mandato, de tal manera que viví todo lo que fueron las alternativas de ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, luego después siguió mi carrera política, fuimos diputados, después nuevamente ministros con el doctor de la Rúa y con el doctor Duhalde, y todo eso lo cuento en este libro. Yo creo que todos debemos contribuir a que se conozca la historia del país a través de sus protagonistas, ¿no es cierto? La historia es la posibilidad de que tenemos de que los errores que se pueden haber cometido en el pasado no vuelvan a repetirse. Si usted fragua la historia o cuenta una historia falsificada o cuenta una historia parcializada, como está ocurriendo en este momento desde la historia deja de servir como experiencia para que los que vengan no cometan los errores de los que se fueron. Así que un poco la historia de ese tiempo que pretende ser reflejada a través de mi memoria. La casa está en orden, es una frase que ha quedado instalada con el paso de los años, ¿no? ¿Por qué la elección de este título? Porque la frase fue empleada con un sentido peyorativo. Alfonsín dice esa frase en un discurso. Fue nada menos que cuando la democracia pudo vencer a los autoritarios de Rico en Semana Santa. Cuando Rico se rinde ante Alfonsín, el gran protagonista de ese tiempo fue el pueblo que salió a las calles para defender la democracia. Y yo, que estaba al frente del ministerio y tenía que rendirlo a Rico, sabía perfectamente lo que significaba que el pueblo esté detrás nuestro. Y yo tenía una orden del presidente Alfonsín, que era reducir a los rebeldes y que no hubiera sangre, ¿verdad? Y eran los dos riesgos que teníamos, ¿no? Cuando Rico se rinde, si no hubiéramos logrado rendirlo y había un enfrentamiento armado, esta historia podría haber terminado con muchos muertos. Entonces Alfonsín dice, la casa está en orden, pero también dice, y no hubo sangre en la Argentina. Es decir, reducimos a los rebeldes, los rendimos, los encarcelamos, y no hubo sangre. Entonces, el libro pretende con esta frase que la gente vuelva y que relea completamente todo lo que pasó. Porque ¿qué pasó en Semana Santa? Por primera vez, desde la historia de la Argentina, el pueblo decidió ser protagonista de su tiempo. No se fue a la casa a comprar fideos y ver qué pasaba. Fue a las plazas, ocupó las plazas a velar por la democracia. Entonces, cuando Alfonsín reduce a los rebeldes, había ganado la gente. Y había grupos de autoritarios que no querían que eso pasara. Querían que la Argentina fuera como fue en el pasado, en donde los golpes de Estado, por la derecha, tumbaban a los gobiernos. Entonces, la experiencia de Semana Santa demostraba que el pueblo, cuando se pone de pie, no hay quien lo venza. Entonces, esto era una tremenda trompada a dos grupos: a los autoritarios de la derecha, que querían que hubiera siempre una suerte de poder militar detrás del poder y que finalmente gobernara, y a los autoritarios de izquierda, a los montoneros, que les interesaba demostrar que el pueblo no podía y solamente era la violencia la que podía pelear contra los militares. Es decir, entonces, tanto la izquierda montonera, autoritaria, como la derecha autoritaria, que al final siempre coinciden, tenía que denostar Semana Santa. Entonces, instalan la idea de la negociación, instalan la idea de que denuestran la figura de Alfonsín porque dijo la casa está en orden, y la verdad que había sido un triunfo del pueblo, y lo que había que tratar de evitar era que la gente leyera
que había triunfado y que movilizada nunca nadie lo podía destruir. Esto es un poco el tema. Con el paso de algo a aquella idea o pervive con diferentes matices. No, yo creo que lo que cambió en la Argentina es la calidad de la democracia. Creo que en este momento Argentina está viviendo un proceso de baja calidad de la democracia, que se traduce en esquemas cada vez más autoritarios de gobierno. El Parlamento ha sido transformado en un grupo obediente que sin debate ni nada que se le parezca aprueba lo que la presidenta decida. Se pretende sojuzgar al Poder Judicial en este momento a través de las leyes que se han dictado y que espero que sean declaradas inconstitucionales como deben serlo. Se avasalla a la prensa independiente, prohibiéndole a las empresas que avisen en la prensa independiente, de la manera de llevarlas a un estado de quiebra. Se han apropiado del 90% de los medios de comunicación, de tal manera que estamos viviendo un proceso que va transitando desde una democracia de calidad a una democracia de baja calidad, o si ustedes quieren, a un autoritarismo de base electoral. Y este es el gran desafío que en este momento tiene que enfrentar la Argentina para volver a reconstruir lo que soñamos en el 83, definitivamente en la Argentina instalar una democracia de calidad donde se respete básicamente la Constitución y las libertades individuales. Doctor, volviendo a la función que usted cumplió como ministro, ¿cómo ve ahora a las Fuerzas Armadas acá en el país? No las veo. No las veo, es decir, creo que se ha vivido un proceso de destrucción del sistema de defensa argentina que comienza con la gestión de la ministra Garré y termina en este momento en un verdadero escándalo. Si ustedes quieren, y no son mis palabras, las palabras del propio jefe del ejército en el 2006, dijo que el ejército no estaba en condiciones de cumplir con la misión principal que tenía asignada. Es decir, no estaba en condiciones de defender la República. Y eso ha sido cada vez para peor. A tal punto llega el nivel de destrucción de nuestro sistema, que para llevar combustible a la Antártida hemos tenido que pedir prestado un avión a Uruguay, porque toda la flota nuestra de nuestros aviones de transporte no existe. Y fíjense lo que pasa, no solamente este papelón, porque la campaña antártica es un papelón, un disparate, hay riesgo de que quede gente con pocas provisiones durante el año que empieza. Esta misma falta de elementos produjo lo que fue la tragedia del sur, cuando hay un conflicto laboral muy profundo en el sur. Son llevadas en un Hércules de la Fuerza Aérea tropas de gendarmería a atender el conflicto se supera, el conflicto del Dragón, del Cerro Dragón, el conflicto se supera, pero estaban tan mal alojados los gendarmes que comienzan a producirse actos de disciplina. Había que sacarlos rápidamente. ¿Qué pasó? No había aviones. El único avión que podía sacarlos no funcionaba. Entonces tuvieron que sacarlos apuradas en un micro, por tierras heladas. El micro se accidenta, mueren 9 gendarmes en un accidente que se produce precisamente por la falta de medios que había para atender a esta gente que estaba en el sur. La presidenta va al velatorio, se queja de que los gendarmes ganan poco, como si el sueldo de los gendarmes lo determinara el presidente de Etiopía, ¿verdad? Se queja de esto, se va y a los pocos días hay una revuelta de gendarmes y prefectos precisamente por la baja de los sueldos, y el gobierno lo reprime y se niega. Entonces, ustedes ven que hay todo un doble discurso, pero en el telón de fondo de todo esto es que Argentina en este momento no tiene prácticamente fuerzas armadas, la Fuerza Aérea no tiene aviones que vuelen, la Armada no tiene barcos que naveguen, la prefectura, que tendría que estar cubriendo nuestras riquezas naturales en el sur, que está cuidando el tráfico en la avenida General Paz, no sé, será porque está cerca del Riachuelo.
y la gendarmería, a ustedes les consta, está siendo replegada de las fronteras, nuestras fronteras son un colador, y la gendarmería está haciendo patrullas en la General Paz de la capital federal. Es como si la frontera argentina se hubiera corrido desde donde estaba a la capital federal. Este es el estado actual en que estamos en este momento. Creo que es el peor momento del sistema de defensa argentino de la historia. Usted decía hace rato de que en la Semana Santa el pueblo fue protagonista. ¿Qué se podría hacer o cómo se podría lograr de que el pueblo, hoy en la situación que vivimos, pueda ser protagonista de nuevo? Bueno, yo creo que el mejor elemento que tiene el pueblo para ser protagonista es el momento en que tiene que decidir electoralmente quién y cómo quiere ser gobernado, ¿no es cierto? Yo insisto, yo creo que en este momento en la Argentina nos vamos encaminando hacia una elección. Argentina va a tener que decidir si quiere vivir en una democracia o si tiene que vivir dentro de un autoritarismo electoral, que son las dos opciones. Y bueno, si gana la opción por el autoritarismo electoral, la tendremos a milagro, todo lo que ustedes conocen y padecen, y a recuperar la calidad democrática que hemos perdido por culpa de un gobierno cuyo único objetivo es mantenerse en el poder, porque yo no veo ningún hilo conductor en economía o en política que no sea nada más que mantenerse en el poder. ¿Qué reflexión le merece la muerte de Videla, un tema que hoy se instaló a través de los medios nacionales? Mire, la muerte de Videla, yo en principio no lamento la muerte de nadie, creo que Videla es la expresión patética, palpable, repugnante de una época de la Argentina. Pero creo que tenemos que tener la responsabilidad de no centrar la culpa solamente en este personaje, ¿no es cierto? Porque si nosotros cargamos toda la culpa en alguien, nosotros no tenemos ninguna culpa. Y la verdad es que en la desgracia argentina, que tuvo principales responsables en los militares que masacraron prácticamente un enorme conjunto de argentinos con una crueldad inusitada, pero también tuvieron responsabilidad fuerzas civiles como los montoneros, que instalaron el terror, mataron a inocentes, coimearon, secuestraron, y también tienen algún tipo de responsabilidad de esta violencia que se instaló en la Argentina. Y una sociedad que en algún determinado momento, quizá atosigada por otras cosas, consintió de alguna manera, resignada a todo este horror que vivimos en la Argentina, desde López Rega, es decir, el peronismo en el poder, los montoneros que se decían peronistas, y fueron los militares que después tomaron el poder y produjeron la masacre de producción. Esta permeabilidad que usted habla en la frontera, ¿no es cierto? Porque al hablar de que se fueron replegados, por ejemplo, gendarmería, ¿usted qué piensa? O sea, ¿qué finalidad tiene esto? Porque vemos que, por ejemplo, hace poco denunció el diputado nacional Mario Pía de que no están funcionando los radares, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, únicamente en Santiago, aunque acá en la zona hay 3 radares, uno en Rinconada y otro en Aguas Blancas. ¿A qué se debe que se están...? Bueno, en primer lugar, los radares, según la información que tengo, funcionan por horas. No funcionan todo el día por falta de combustible. Así que ahí tiene un primer problema. Pero el segundo problema es que uno tiene que sacarse la ilusión de que solamente... Supongamos que usted radariza toda la frontera. Supongamos que podría ser, gastando mucha plata, se puede radarizar toda la frontera. Entonces usted tiene el control de los aviones, pero no tiene la fuerza aérea con aviones suficientes para hacer el seguimiento del avión que entra. O sea que si usted tiene radares pero no tiene patrullaje, es nada. Y si tiene radares y tiene patrullaje, si no tiene ley de derribo que le permite que el que transgrede la frontera se baje, porque si no lo tumban, tampoco es útil. Porque el tipo va. Es decir, si usted no tiene patrullaje y no tiene ley de derribo,
el señor que está a cargo de los radares puede decirle a usted bienvenido a la Argentina, desembarque donde quiera y baje lo que quiera. El problema es mucho más complejo y tiene que ver con una decisión política de si vamos a controlar en serio nuestro espacio aéreo o vamos a permitir que esto sea una fiesta en donde todo el mundo entra, pero además tengan en cuenta que lo que entra por el aire y lo que entra por tierra en muchos casos son pymes, porque también hay que ver lo que pasa por el río, que también está absolutamente desprotegido porque la prefectura no está cumpliendo con el rol que tiene que cumplir en tutela de toda esta situación. En definitiva, estamos siendo víctimas de un proceso muy profundo y el narcotráfico está tomando en Argentina una dimensión que jamás había tenido antes. ¿Es una ilusión el discurso de que estamos viviendo un Estado a favor de los derechos humanos? No, yo creo que, yo creo que acá hay un problema. Ha hecho con fines que no voy a calificar una suerte de apología de la defensa de los derechos humanos del pasado y me parece muy bien. Pero hay que ocuparse de los derechos humanos del presente. Y los derechos humanos del presente tienen que ver con toda la falta de libertades que está habiendo. Los derechos humanos del presente tienen que ver con los 500.000 chicos que deambulan por el Gran Buenos Aires y no tienen trabajo ni estudian. Los derechos humanos tienen que ver con la cantidad de muchachos nuestros que están siendo presos de la droga y del Paco, sobre todo también en el Gran Buenos Aires. Esos son los derechos humanos también los que tenemos que custodiar y que evidentemente con el tapiz de los derechos humanos del pasado nos estamos olvidando de los derechos humanos del presente. Yo creo que acá tiene que haber una política integral. Todavía sigue, doctor, por ejemplo, porque hubo casos, por ejemplo, en Salta de violencia policial, acá en Jujuy, en San Pedro, también hubo una denuncia. Todavía las fuerzas de seguridad siguen todavía, digamos, con la época de represión, no hay recambio, o a qué se debe. Yo creo que hay toda una situación de abandono de la conducción de la fuerza, por más que la ministra de Seguridad o Berni se disfrace de lo que sea, y si tiene un problema en el río se disfraza de buzo, si tiene un problema en una agencia de cambio se disfraza de policía cambista, pero con los disfraces no alcanza. Creo que hace falta una conducción de la fuerza y tiene que ver también con estructuras que están en cierto modo caducas. ¿En qué sentido lo digo? Yo creo que en este momento Argentina no es que gaste poco en seguridad, gasta mal en seguridad. Hay superposiciones, hay redundancias, hay falta de coordinación. Cada fuerza de seguridad, cada policía provincial se maneja autónomamente del resto de las policías, con lo cual hay una coordinación de políticas. Las fuerzas de seguridad están lejos de hacer lo que debieran hacer, con lo que hablamos. Se han retirado de la frontera, no cuidan nuestra riqueza histícola. Entonces, todo un conjunto de situaciones que no se asumen y que en algunos casos son esferas de corrupción, y que en ese contexto es muy difícil una política de seguridad coherente. Con respecto a las prácticas anteriores, es posible que haya una justicia que no esté actuando a la altura de las necesidades. Pero insisto, creo que lo que falta fundamentalmente es una política global de seguridad que en este momento no tenemos. Doctor, ¿qué aporte le puede realizar al futuro gobierno? ¿Cómo? ¿Qué aporte le puede realizar este libro a futuros gobiernos? Yo creo que el aporte fundamental es lo que hablábamos al principio, que los gobiernos y sobre todo la gente conozca la verdadera historia. En este momento el oficialismo está contando una historia hemipléjica, parcial, tuerta, y en este sentido, si es así, y si esta historia tuerta, hemipléjica y parcial se queda definitivamente instalada, bueno, no sirve como enseñanza. Fíjese usted lo que está pasando con esta historia tuerta. De golpe resulta que jóvenes que mataron, secuestraron, violaron, son ahora héroes idealistas. Si este es el calificativo que tienen, a los jóvenes actuales no les sirve eso. O perdón, les sirve como un ejemplo de lo que podrían hacer sin que los idealizaran. Entonces, cuando usted escucha este tipo de discursos, que lo dice, por ejemplo, una señora como la señora de Carlotto, usted se alarma, porque usted se encuentra de nuevo con jóvenes a los que les está inculcando que, bueno, matar es un pequeño detalle,
si se logran determinados fines, secuestrar, y bueno, si se está peleando por un ideal, vale la pena sacrificarlo. Si esta es lo que estamos dejando como historia, creo que es absolutamente perjudicial. Y bueno, este libro trata de contar por lo menos en un tramo la verdadera historia. Esta transgresión de la historia, de todo lo que hace a los valores, también va a afectar en lo que está afectando lo que es el desarrollo de la sociedad. Pero sin duda, usted tiene una sociedad cada vez más ajena a la juridicidad, que es un elemento fundamental de convivencia, ¿no es cierto?